Je m'appelle Sandra, je suis lieutenant y hoy os traigo un cuento siniestro del que seguro que habéis oído hablar. Es la historia de Barbe Bleue o Barba Azul, como fue conocido en España. Si os preguntaréis qué hago yo contando un cuento siniestro en verano, pues es cosas de las cosas. Dejo las hojas de Lo Real y lo Rebelde. Las aves azules cuentan que era la historia de un grand monsieur. Poseía mansiones en las principales urbes de Francia: París, Rouen, Marseille. Y también lugares de campo en las campiñas más idílicas, desde el Valle del Loira hasta la Camargue. Su color de su pelo y de su vello facial le precedían, pues se los teñía de un azul de Prusia, con un tinte de Oriente que hacía que los electores de Brandeburgo se lo pusieran quedar. Se casó con una pequeña marsellesa, hija de madre burguesa que había perdido a su marido hace poco, Eloïse. Eloïse era sa sixième épouse, a pesar de que Anne y mamá y la hermana mayor, Anne, se intrigaran bastante por ello. Barbe Bleue, aquel conde que tenía mansiones por todo el reino de Francia, casarse con la hija mayor sería buen partido para un aristócrata decadente, una heredera, la hija mayor de una dama viuda cuyo marido acababa de caer en la guerra de los 30 años. También habían nacido dos hijos viudos del matrimonio, Etienne y André. Pero ambos eran mosqueteros y estaban luchando contra los tercios allá en Holanda. Ya les veremos más tarde. El conde de Barbe Bleue se llevó a Eloïse, a su hermana y a sus amigas a su mansión en la Camargue. Les dijo que no tenía nada más que decir. Eloïse tenía la tez blanca, los cabellos rubios como el sol. Era igualita a una servidora, salvo que en vez de tener los ojos de chocolate los tenían verdes como la absenta. Se la llevó de luna de miel por Italia, y entre la laguna de Venecia, le ruine de Roma y el Vesubio, de regreso a Francia, se relevó la boda con un oui unánime. Nadie prestaba atención al hecho de que el intrigante conde de Barbe Bleue ya había tenido 5 esposas y las 5 habían desaparecido sin rastro. Las bodas se celebraron en el palacio entre iris azules, campanadas azules y lobelias, pero después de un tiempo Barbe Bleue anunció que tenía que ir a París en negocios. Ten las llaves, puedes invitar a tus amigos y a tu familia. Tienes carta blanca, carte blanche, para visitar la mansión, excepto el Torreón del Norte. De ese tienes la llave, pero no puedes visitar. Y diciendo ello, él embarcó en su montura, sospechosamente parecida a un huargo, y partió hacia la capital, donde, por cierto, su montura pasaría por un corcel negro con un extraño lustre blanco. Eloïse llamó a sus amigas y a sus hermanas y a su mamá. Qué felices días todos pasaron juntos, disfrutando del lujo de la mansión, con obras de arte que representaban mitos clásicos en cada rincón, espejos enmarcados en oro y en plata. Ce manoir était un objet d'art comparado
a su mansión a su casita burguesa en Marsella, quería decir. Pero a Eloís le empezó a roer una intriga. ¿Qué había en el Torreón del Norte? ¿Qué había en el Torreón del Norte? ¿Qué había en el Torreón del Norte? ¿Por qué le había dado su marido la llave? A pesar de que no le había dicho qué había dentro. Sería como una situación de la llave de Pandora, donde Hermes le dio a Pandora la llave y también el don de la curiosidad y la caja para que todas las piezas se encajaran. Eloís no pudo recogieron patios y jardines franceses e ingleses, esos últimos más parecidos a bosques que a jardines bien ordenados. Pero los pies de Eloís parecían irse por sí solos, casi siempre, al Torreón del Norte, aunque los arrendajos y los herrerillos azules cantaran para apaciguarla. Y un día finalmente ella se halló, sus pies se le fueron solos, como los de una muñeca marioneta. Pum, 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 hasta que de repente ella se halló. Y halló los cuerpos de sus 6 predecesoras colgados por la cabellera en un charco de sangre. La última aún estaba esquelética, con las órbitas vacías y los pómulos marcados de hueso. En el Torreón del Norte. Sus predecesoras, las exmujeres del conde de Barbe-Bleue, estaban allí. Ella intentó huir tan rápido como pudo, pero lavó con jabón y con el mejor jabón que había traído de su Marsella natal, la llavecita. Pero esta era indeleble, no quería dejarse la mancha de sangre de las exmujeres en que había caído. Era como en aquel cuento que había leído o aquella obra, el guión de obra de teatro sobre aquella usurpadora escocesa. Justo entonces, entre el bosque, llegó el marido, sobre lo que en París pasaba por un corcel azulado, pero en realidad era un huargo. Y estaba furioso al ver la sangre sobre la mancha. «Déjame, por favor, encomendarme a la Virgen, rezar un Ave María, un minuto más antes de que me mates». Había puesto a su hermana Anne y a su madre de vigías. «Hermanita, mamá, ¿qué veis?» 2 corceles sobre el camino. Y Eloís misma rezaba, se cruzaba. «Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo». Esperaba rezar suficientes Ave Marías encadenadas. Al final, lo que su hermana y su madre vieron desde la torre de vigilancia, las 2 nubes blancas, se volvieron 2 mosqueteros armados que vinieron cabalgando con armas blancas en ristre para rescatar a su hermanita, a su madre y a su hermana su hermano un poco mayor, de aquel hechicero prepotente con los estoques en ristre. Eran 2 contra 1, y aunque Barbe-Bleue era ambidiestro, él tenía todas las que fallar contra 2 mosqueteros de su majestad que habían tomado un día de permiso luchando contra los tercios de los Habsburgo por salvar a su familia. Barbe-Bleue cayó. Con 2 estocadas en pleno corazón, dejando vengadas
a sus 5 exmujeres y de Eloís. La sexta esposa, la de cabellos de oro, igual que sus ojos, la que tenía 2 hermanos, una hermana menor y una madre viuda. De ella solo se sabe que con su segundo esposo fue que por fortuna fue un buen hombre decente, un camarada de sus 2 hermanos. Ella fue feliz. Y esta es la historia de Barba Azul como yo la había escuchado bastante, contada en el sur de Francia. Y espero que os haya gustado.